A comienzos del 2020, la pandemia golpeó con fuerza al proyecto y a la comunidad del Tropezón y del Sauce. Cuando empezó la cuarentena, el primer cagazo en la villa fue: nos vamos a morir de hambre. Se cortaron las changas, se vaciaron las paradas, las esquinas donde los pibes trabajábamos para conseguir nuestra moneda. Rápidamente organizamos una campaña para conseguir recursos que permitan asegurar una base de alimentos. Pensábamos que fuera para 4 semanas y 30 familias. Al día de hoy, llevamos 14 semanas acompañando a 70 familias. Bolsones de calidad, con verduras orgánicas, agroecológicas, huevos, alimentos básicos y recursos de higiene. El alimento es indispensable, pero también apostamos por la educación. Lo que pasa es que casi nadie tiene una compu en la villa, y menos internet, y no había forma de que los guachines pudieran hacer la tarea. De esta manera, sumamos a la campaña un refuerzo educativo, recursos didácticos, útiles escolares, acompañamiento a las familias y articulación con las docentes de las escuelas cercanas. Mientras tanto, con el equipo de Flor de Laburo, nos dividimos en grupos de a 2 para hacer plantines de alimentos. Y laburando con todas las medidas de higiene, hicimos más de 2000 plantines de huerta. ¿Cómo la ves? Y también empezamos a agitar a todo el barrio de hacer huertas familiares comunitarias en sus patiecitos, y muchos vecinos y vecinas se prendieron. Pala en mano, activaron la tierra. Eso nos ayuda a sentirnos más juntos. Flor de Laburo está realizando un proceso de integración social, cultural y laboral. Para mí y para esta comunidad es importante que esto no se corte. En la promoción de una participación ciudadana creciente. Y tener oportunidades de ser parte en esta sociedad tan históricamente injusta. La verdad es un Flor de Laburo.